Esta la situación no es nueva, pero tampoco mejora demasiado. Hemos registrado las incidencias en vuelos, en aterrizajes, en despegues, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la apertura del Felipe Ángeles, y ahí está, ahí sigue, después de un año, la degradación de la categoría. Mañana se cumple un año, por cierto, de que se anunció esto, la baja en la calificación. Esra Chabot, Esra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo Rafael. Manuel, querido. ¿Cómo estás? Estar contigo, Ricardo, con el auditorio. muy buenas noches a los tres, gracias por estar aquí. Aquí tengo 3 hojitas. 3 preguntas distintas. Una para Esra. Y si no se la sabe uno. Una para Lourdes y una para Ricardo. No, yo creo que sí te la sabes. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Tú decides. ¿Primero las damas? O que las damas decidan quién empieza. Que las damas. A ver, Lourdes. ¿Quién? Pues yo empiezo. ¿Tú empiezas? Pues A ver, sí. ¿me haces favor, Esra? Por favor. A ver. Y ahora le vamos a entrar al tema del espacio aéreo, del rediseño, de la baja en la calificación. A ver, Lourdes. Que no te pregunte tu edad, ¿eh? Puedes, fíjate, ¿eh? Ahí te va. Puedes responderla tú o puedes decidir quién la responde. Ah, no, tú. A que la contestes entonces. ¿De la edad? Tú la vas a contestar. 66, mija. No lo estoy. Ya pasé. ¿Qué condiciones se necesitarían para que volaras desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? A ver, A Esra. mí me dices. A ti. O ya vas a volar así como está. No se puede A volar. ver, ¿qué condiciones necesitas? Primero necesitarías que tenerlos, básicamente, el transporte para llegar ahí. Esa es la primera condición, ¿no? Cosa que no han terminado. Hay que terminar el aeropuerto, hay que terminar las vialidades. Y está muy lejos de las zonas desde donde uno vive, pero básicamente lo que tenías que tener es la posibilidad de llegar ahí de forma segura, de forma rápida y, por supuesto, que los vuelos, y eso es lo que no hay, pues estuviesen autorizados, porque no tienes autorización para volar más que en vuelos nacionales, no puedes vuelos internacionales hacerlos desde ahí, está prohibido precisamente porque estás en categoría 2, que prácticamente te anula la posibilidad. ¿Mejoran las vías de acceso, vuelas desde el aeropuerto de Felipe Ángeles? Si mejoran las vías de acceso y si finalmente las aerolíneas de verdad se van para allá, porque ese es otro cuento. Pues ya están yendo, ¿no? Dicen. Dicen, eso dicen. A ver, Ricardo Rafael, a ver. Ahí está tu pregunta, igual puedes tú No, ya no me la voy a responderla, o se la aventar. puedes hacer a Esra si quieres. ¿Por qué no le gusta La hablar? respondo yo. A ver, No. a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Es necesario que la haga? Sí, sí, sí. ¿Te sientes seguro volando desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? No. ¿No te sientes seguro? A ver, después del episodio de Volaris, del episodio de American Airlines con el de Aeroméxico, de escuchar, ahorita hablaremos más en detalle, lo que los controladores aéreos han finalmente atrevido a decir públicamente, de lo que los pilotos han estado señalando, la verdad estoy pensando regresarme a comprar un burro. Traigo ¿De mucho plano? temor. En fin, no me siento... ¿No te sientes No seguro? me siento seguro, no. Volando. A ver, vamos a poner lo que decía el presidente López Obrador hace unos días a propósito de la seguridad aérea y de estos incidentes que se han registrado, sobre todo en las últimas semanas. No hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena, que no desea una desgracia. No hay peligro, dice el presidente López Obrador, volando desde hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Voy a citar al presidente López Obrador. A ver. Problema que se soslaya, estalla. Y llevan soslayando este problema un buen rato. A ver, uno se dedica al oficio de reportear. Me tocó entrevistar a varios controladores. Hay un controlador por turno promedio. Lo que te exige o así son 2. Traemos 300 controladores menos en todo el país. Es una, digamos, oficio muy profesional. Se quejan de acoso laboral. Hay acoso, incluso acusaciones de acoso sexual de parte de las trabajadoras, entre las controladoras. Y bueno, todo esto se estalla, o le estalla, cuando tienen que correr a Víctor Hernández, se llamaba, el director justamente de navegación aérea. A ver, todo eso pasó frente a nuestras narices. ¿Por qué el presidente lo soslaya?
Y desde luego, mientras no corrijamos, ya solo estoy hablando de controladores, el que le dice qué avión aterriza, qué pista se libera, solo ese problema nos implicaría una revisión muy a fondo que por alguna razón ahora realice el secretario de Gobernación, porque ni el secretario de la Infraestructura y Comunicaciones y Transportes ni el subsecretario del ramo están atendiendo ese problema. No, Manuel, creo que están soslayando el problema y no quisiera que me estallara a mí. ¿Tú te sientes seguro volando desde el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Tú te acuerdas de esa escena? No, te lo pregunto en serio. ¿No te sientes seguro? No, por supuesto que no. ¿Tú, Lourdes? No. Pero déjame decírtelo de otra manera. Yo no me siento segura volando, no solo desde el aeropuerto de la Ciudad de México, sino yo no me siento hoy segura volando desde algún otro lugar hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, Toluca o Santa Lucía. Lo que tenemos que entender es que la carretera aérea por donde entran todos los aviones hacia este Valle de México es la misma. Y el problema que tenemos es justo lo que está diciendo Ricardo Rafael. Yo llevo más de un año atrás de este tema, en donde decíamos, Víctor Hernández no tenía la capacidad para ser el director del CENEAM. Pero no nada más eso, no le importó, corrió a todos los controladores, supervisores que tenían experiencia y los cambió por sus cuates. Pero ahí lo que no estás pensando, no nada más es el nepotismo. El problema es que estás poniendo en riesgo la vida de los controladores, porque obviamente si pasa un accidente, ¿quién va a tener la responsabilidad? Si se cae un avión o chocan, aunque diga Reobó que los aviones no chocas, que solamente se repelen, sí se van a caer. Hicieron una reestructura por Santa Lucía. Sí. Santa Lucía es otro punto. Uh-huh. O sea, ese es otro aeropuerto más. Haces una nueva para entrar, ¿no?, al Valle de México, y nadie la avaló con los estándares internacionales. Eso es lo que nos está pasando. A ver, cuando tienes una política de austeridad y le bajas la inversión, que es lo que hicieron en toda la administración pública, y le pegas, ya no hablemos del tema salud y eso que no está en esta mesa, pero le pegas directamente al aeropuerto por una situación eminentemente política. Es obvio que había un interés manifiesto de hacer viable Santa Lucía desde el principio. Yo creo que se les cuatrapearon las cosas aquí. O sea, había un interés general de convertirlo de verdad en el aeropuerto que podía sustituir a un deteriorado ya, como estaba el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa intención. Sí, pero tu problema es que en la realidad, mientras fuiste construyendo Santa Lucía, se fue deteriorando el aeropuerto de la Ciudad de México en todos los sentidos. En el sentido de los controladores, de las torres de control. ¿Se acuerdan esa escena donde se les había tronado la torre de control allí, el control, y entonces empezaban primero a comunicarse con los pilotos directamente por teléfonos o con radio, y luego empezar a hacer el orden de los aviones de despegue como una especie de dominó, como lo estaban haciendo, porque se había tronado el sistema de control. Cosas que además ya tienen un atraso enorme dentro del sistema de la Ciudad de México. Por ejemplo, algo que me decía en otro programa siempre quiere hacer promoción de otro, dije otro nada más. Bueno, me dijo allá en las inmensidades del Poli. Decía un director de prensa, me decía, ¿ustedes saben que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene un radar meteorológico? O sea, los aviones cuando los desvían, porque toda esta problemática, se meten, o sea, los sacan y ellos no saben si a dónde van tienen o no allí una problemática. O sea, no se ha atendido esa circunstancia. Que tiene, tiene muchos años. Pero en un momento en donde tienes saturado totalmente Ahora, hoy hay menos vuelos en teoría que hace 3 meses. A ver, no tantos años, Manuel. O sea, ¿dónde viene el descuido financiero del aeropuerto? A ver. En el momento que se empieza a construir Texcoco, ¿no?, en efecto, la administración de Peña Nieto seca de recursos a la IACM para dárselos a Texcoco. Y luego esto se repite con Santa Lucía. Entonces, en realidad esto tiene administración y media. Ahora, veamos números simplemente de desinversión. En 2020 se redujo en 75% el presupuesto al CENEAM. 75%.
y le añades en 2021 sobre esa reducción un 36% más. Claro que no hay radares, pero claro que no hay aparatos para medir el clima. Y uno diría, bueno, y esto es un problema de la ISM. No, esto es un problema de todos los aeropuertos. Decían los mismos controladores. ¿Sabes cuántos controladores hay en el aeropuerto de Zihuatanejo? 3. No hay ni siquiera barómetro, no hay para medir el aire, nada. Y en efecto, ¿qué pasa? Por eso decía lo del turno. Son 3, 1 para cada turno. Y si alguno, perdón que vaya al terreno escatológico, quiere ir al baño, no puede. O si se va, pues ojalá y no aterrice ningún avión. Es decir, es el conjunto del sistema de navegación aérea de todo el país el que se puso en riesgo por la falta de planeación y desde luego por la restricción presupuestal. Pero además hay nombre y apellido. O sea, sí tenemos un nombre y apellido. Ya, el primero es Víctor Hernández, que se tuvo que ir. Sí. Lo que pasa es que siempre habíamos estado como prensa diciendo hay estos incidentes, pero los veíamos en los radares. Es muy diferente ver como vimos a un piloto grabar y decir no, eso es... A ver, vamos a ver esa imagen, la de los aviones de Volaris. Uno estaba en la pista a punto de despegar y otro estaba llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos autorizados 05 izquierda, Volaris 799. Volaris 799, correcto, en 5 izquierda, viento 90 grados de 22, autorizado para aterrizar. Autorizado para aterrizar 5 izquierda, Volaris 799. No hay tráfico en la cabecera de la 5 izquierda. No, el Costa Rica 469 está codificado. No mames. Y escuchamos cada vez de más incidentes, digamos, de estas características. De esto te decía, ¿sabes quién es el director de la torre de control de la ICM? El hijo de Víctor Hernández. ¿Y ahí sigue? Y ahí sigue. Alejandro, todavía. Ahí sigue. Pero no nada más eso. El nombre y apellido que decía también se llama Carlos Morán. Sí. Con Carlos Morán Moguel, que era el subsecretario de este tema. De transporte, sí. Que es con el que nos quitan y nos mandan a categoría bananera, pues le dan el ICM. Entonces, para quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con alevosía, premeditación y ventaja, lo que está haciendo es haciendo y creando un shock en el aeropuerto del ICM para que todos los pasajeros digan, esto ya no sirve. Hay que irnos todos a Santa Lucía. Sí. ¿Sabes qué pasó el domingo? Ya había caos desde antes, ¿no? También ya había caos desde antes. Nada, pero no tenías estos problemas. Estos problemas no los tenías otros problemas. ¿Sabes qué pasó el domingo? Cuando tú vienes de vuelos internacionales, y yo no estaba viajando, yo estaba en México, pero todo el mundo nos dimos cuenta, se tardaron 2 horas en bajar las maletas, porque cuando vienes de un vuelo internacional está la gente de migración que tiene que checarlas, de aduanas. Y entonces, ¿qué crees? Se fueron a comer. ¿Por qué? Porque hay austeridad republicana. Se quedaron comiendo hasta el lunes. Yo llegué el lunes a las 6 de la mañana y se tardaron como hora y media de un vuelo internacional. ¿Qué pasó? El coordinador que se encarga de ver todas las áreas, pues estaba, yo creo que en Puebla comiendo camote. A ver, una de las razones que fue la razón fundamental para que finalmente la Administración Federal de Aviación Norteamericana le quitara la categoría 1, y lo dice abiertamente el comunicado, es la reducción en lo que es el esquema de supervisión de la calidad en el manejo del control aéreo y lo que serían las bases fundamentales de seguridad en el aeropuerto. Y en los aeropuertos. Esa es la causa fundamental. Eso le pasó a Calderón también. Y inmediatamente ahí en 3 meses lo pudieron resolver. Cuando hace un año se plantea esto, que tendría que haber sido una prioridad, se aleja, o sea, se sigue manejando esta idea de que como el aeropuerto puede ser sustituible rápidamente. Decía Ricardo que el gobierno del propio Enrique Peña Nieto tenía la necesidad rápida de acabar con esto para trasladarlo efectivamente a Texcoco. Es que Texcoco ya estaría funcionando. Sí. O sea, tenías que hacer esta migración relativamente temporal, irle pasando o quitando para llevártelo allá.
y lo que te pasó es que simplemente, pues, Texcoco no existió. Pues creo que a estas alturas Texcoco todavía no estaría ni abierto. No, ya estaría funcionando. No, sí, ya estaría funcionando, sí. Sí, y mira, sí iban a tiempo y todo. Y déjame decirte, y de otra cosa del nepotismo, y por eso decía, no nada más no te sientes seguro en el ICM, sino viniendo del otro para acá. Sí. Acaban de sustituir a la jefa de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Toluca. No me van a creer de quién era hijada. No, de Víctor Hernández. Sí te vamos a creer. Pero además el aeropuerto de Toluca está prácticamente abandonado. Ahora, súmale que cambiaste ahora sí, regreso al argumento de Lourdes. Cambiaste el mapa de navegación, o sea, te fuiste a un modelo muy moderno, donde en efecto pueden volar a distintas alturas y todo lo que nos contaron para hacer compatibles el AIFA y el ICM. Muy bien. Pues había que capacitar, ¿no? O sea, hay pilotos que más o menos ya saben usar este sistema, porque hay otros lugares en el mundo, pero ojo, es una novedad. Pues había que capacitar no solo pilotos, sobre todo controladores. ¿Cuánto se invirtió en los cursos de capacitación? 0. Pero, entonces, sí hay una barbaridad de lanzarte a un modelo de navegación tan moderno, tan de avanzada, que es el único que hace posible que los dos aeropuertos funcionen y no capacitas a los controladores. Pero te lo pongo más difícil, Ricardo. Tenías que jugarla al tercero, porque el proyecto original incluía Toluca. Incluye Toluca, sí. No incluye Toluca, y eso te vuelve un asunto mucho más difícil. Hoy a un año, prácticamente esta idea de que lo pospusieron porque el gobierno mexicano les dijo ni vengan, porque esto es imposible. Lo de la FAA, porque no hay posibilidad en este momento de presentarles absolutamente nada, porque todo está igual o peor. O sea, ya no vinieron porque ya no había que venir. No había nada. La hipótesis de Ezra suena razonable. No fue que nos castigaran por no venir, sino que aquí les pedimos que no vinieran. Es que yo ahí también tengo, en la FAC, ¿no? Que es la de aviación civil, la tiene una persona que sí sabía de aviación militar, y no es lo mismo manejar un aeropuerto militar que una aviación comercial. Sí. Ahí está el primer punto. Sí. El segundo, no hablamos inglés. ¿Cómo y entonces, que no habla inglés? El general no habla inglés, y la gente que venía para ayudarlos a tratar de sacar inglés. El presidente del Observador no habla inglés y habla con Joe Biden cuando tiene que hablar con Joe Biden. Por eso. Ahora, en estos casos no tiene quien te traduzca. Estamos un traductor. Pero entonces no hablaban, y cada vez que venía la FAA a ver cómo íbamos, les cambiaban al personal. Entonces sabíamos que volver a entrar. Y cada vez que las aerolíneas les decían, estamos perdiendo, llevan perdidos como 5,000 millones, ¿eh? No es una cuestión menor. No, pues, oye, necesitamos ayudarlos. Nosotros no se están metiendo en injerencias que no les toca. Es que volvemos. Y ya no puedes responder tú porque ya te la quitaron. Se te va a acabar el tiempo, a ver. Entonces tienes que leerla y dársela a Lourdes. Volvemos otra vez a Lourdes vez. Sí, claro, porque Lourdes no ha respondido. Si yo volaría, ¿a quién? Pues usted que quiera volaría desde el aeropuerto de Felipe Ángeles. No, tú ya dejaste claro que no. ¿Que a quién se le planteamos no sé, ya se metió un mosco ahí. A ver, ¿a quién le planteamos? Volador, y esta vez se aterriza. ¿A quién le planteas la pregunta, Ezra? A Rafael Lourdes va a decir que no. Tú de una vez. ¿Volarías qué? Por el Felipe Ángeles, sí. ¿Volarías desde el aeropuerto de Felipe Ángeles? A ver, yo he intentado hacerlo, porque creo que lo conté aquí ya. Sí. O sea, yo traigo muchas ganas de estrenar el aeropuerto. Ninguno de los viajes que he hecho ha tenido ese servicio. El otro día aquí estábamos jugando justo antes de que tú llegaras y decía, me quiero ir a Tijuana. Y entonces aquí me puse a ver cómo me puedo ir de Felipe Ángeles hasta Tijuana. Me mandaban a Cancún, y de Cancún a Tijuana 12 horas de viaje. Entonces te respondo, me encantaría por lo menos una vez estrenarlo, pero que me pongan vuelos, si se puede, taxis, y si pudieran acercar el Mexibus, o ya arreglaran el Arco Norte, o ya se hubiera acabado la ampliación de Pachuca, de la carretera, todo eso pues me caería muy bien para estrenarlo. A ver, si tú pones en el mismo papacito a un problema de falta de recursos con improvisación, tienes un sistema aeroportuario. Hoy tuviste cerrado la T1 y la T2 por los taxistas. ¿Sabías que les avisaron desde ayer a Carlos Morán, y Carlos Morán no hizo absolutamente nada? Nombres y apellidos responsables sí hay. Ahora, rápido, taxistas, perdón.
¿Por qué no les permitieron irse a trabajar al Felipe Ángeles? ¿Por qué confrontarlos? ¿Por qué cerrarles la posibilidad? A todos. Si hay un maltrato, incluso hasta los servicios de los taxistas, pues. Es como, ¿cómo le haces para que esto no salga mal? Porque nos ha salido pésimo. Pues así. Gracias a los tres. Ezra, Lourdes, Ricardo, gracias. Hasta mañana, pásala muy bien.